Jóvenes del grado 9100, muy buenos días. Bienvenidos a la instrucción de hoy, viernes 27 de marzo. Estamos en la octava semana de instrucción militar. Bienvenidos a la materia de historia militar. El día de hoy vamos a ver lo relacionado a la Primera República, a lo que fue la patria boba y a qué hace referencia el centralismo y el federalismo. Bueno, empecemos a hablar de la Primera República. Para hablar de la Primera República, pues el tema es un poco controvertido, como lo aparece allí en la diapositiva. ¿Por qué motivo? Porque a veces las fuentes históricas no se ponen de acuerdo. Entonces algunos historiadores hablan de la Primera República como esa que se formó después del grito de independencia. Otros hablan ya lo que ocurrió después de la batalla de Boyacá en 1819. Bueno, entonces tomando como referencia la época de después del grito de independencia, vamos a recordar un poquito lo relacionado al grito de independencia. En las clases anteriores ya hemos visto la llegada del hombre americano o el hombre el hombre europeo o el hombre civilizado a estos territorios, que en un proceso de conquista y colonización, que este territorio americano estuvo colonizado por más de 300 años, especialmente lo que es América Latina, colonizado por España y Portugal. Ya empezando el siglo XIX, empiezan a formarse en unos grupos en pro de buscar esa independencia, esa emancipación. Entonces empieza un proceso más o menos en 2 décadas, entre 1910 y 1920, y otras se prolongaron un poquito más para que se dieran las independencias en América de ese colonizador que era, como les dije, España y Portugal. En Colombia, pues, ese primer paso para la independencia se da mediante ese grito de independencia el 20 de julio de 1810. Entonces, a partir de ahí es que vamos a hablar de lo que es la República. Después de ese grito de independencia, el 20 de julio de 1810, pues empiezan los patriotas a reunirse para mirar cómo se va a conformar las estructuras políticas, cómo es que van a formar un Estado, una constitución y cómo es que se va a gobernar. Pero desafortunadamente vienen unas diferencias ideológicas y esto da lugar a que por un lado Cundinamarca se declare Estado, se unió la provincia de Mariquita y Neiva a este estado de Cundinamarca y el resto de las provincias forman también su estado, llamado inicialmente Provincias Unidas de la Nueva Granada. Entonces, en ese sentido, surgen dos repúblicas, inicialmente el estado de Cundinamarca y el resto se unen y surgen las Provincias Unidas de la Nueva Granada. Bueno, centralismo y federalismo. Una vez pues se presenta la independencia, vienen unas diferencias ideológicas. Los unos querían un sistema centralista y los otros querían un sistema federalista. Entonces, a raíz de eso es que no se logran poner de acuerdo y por eso es que el territorio inicialmente queda dividido, de acuerdo a la explicación anterior, en dos sistemas políticos. El estado de Cundinamarca pues era centralista y el resto eran federalistas. Viene lo que es la llamada patria boba.
vamos a mirar por qué se le llama patria boba a esta época. Resulta que estas diferencias ideológicas empieza la pugna en estos partidos, digamos, el centralista y el federalista. Entonces, y aún en las incipientes repúblicas, por ejemplo, el estado de Cundinamarca, el primer presidente fue Jorge Tadeo Lozano, pero empezaron las críticas y las pugnas y la oposición, y un año después lo hacen renunciar y se declara inválida esa constitución. Entonces hacen otra constitución, entonces viene la Segunda República de Cundinamarca, ya el presidente es Antonio Nariño. Y por el lado de las Provincias Unidas, las provincias se disolvieron y cada provincia optó por crear una constitución. Bueno, estas diferencias empezarían inicialmente con unas discusiones y unas ofensas entre centralistas y federalistas. Los centralistas estaban liderados por Antonio Nariño, los federalistas estaban liderados por Camilo Torres. Entonces los centralistas formaron un periódico para hacerle propaganda a su partido y criticar el otro. El periódico llamaba La Carraca. Entonces se ganaron el apodo de los carracos, los centralistas. Por allá en una discusión entre centralistas y federalistas, los federalistas atacan a los centralistas y los golpean con el pie, o sea, les dan lo que se llama patada. Entonces se ganan el apodo de los pateadores. Entonces aquí empezó pues la pugna entre los carracos y los pateadores, o sea, centralistas y federalistas. Estas discusiones terminarían ya en una guerra, llegarían a las hostilidades y armarían y empezaría la primera guerra civil que tuvimos en nuestro territorio, que es la guerra entre centralistas y federalistas. Lamentable. Entonces, por ese motivo se le llama patria boba, porque los patriotas, después de haber luchado por esta independencia, haberse organizado, una vez independientes, no logran ponerse de acuerdo para conformar sus estructuras políticas. No hubo una unidad nacional. Entonces, ni los unos ni los otros no se unieron, no formaron una república con unas instituciones políticas fortalecidas, con un ejército para su defensa. Entonces, los españoles aprovechan esta situación. Algunos acontecimientos que se han presentado en España, por ejemplo, estamos hablando de 1810, empezando este siglo, o sea, ese siglo, o sea, 10 años antes, había surgido allá en Francia, a raíz de la Revolución Francesa, un líder político y militar y que se había, con su poder militar, había conquistado ya, se había apoderado de Francia y otros territorios y había sido nombrado emperador. Estamos hablando de Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte era fuerte en la parte continental, en terreno, pero tenía un rival que lo superaba en el mar, que eran los ingleses. Entonces, él quería bloquear económicamente a los ingleses, porque aparte de que era un gran estratega militar, era un hombre con muchas estrategias políticas. Entonces él lo que buscaba era bloquear económicamente a los ingleses. Entonces le prohibía a los portugueses que hagan negocios o que comercien con los ingleses. Pero los portugueses es un territorio muy pequeño. Ellos practican su economía en gran porcentaje depende del mar. Por eso ellos construyeron allá un astillero, o sea, una fábrica de barcos, fundaron una escuela de navegantes y buscaban su economía era en el mar, entonces era importante para ellos. Entonces
Los portugueses no acataron la orden de Napoleón y siguieron comerciando con los ingleses. Entonces Napoleón decidió invadir. Entonces no podía invadirlo por agua porque los ingleses eran superiores en cuanto a la flota. Entonces, y la única frontera que tiene Portugal terrestre es con España. Si ustedes miran el mapa y se dan cuenta, las fronteras de Portugal es o el Atlántico o España. Entonces vio la necesidad de, para entrar a Portugal, entrar a España. Bueno, entonces allí viene la invasión a España, todo este lío, todas estas manifestaciones, estas juntas de gobierno, esta oposición a esa invasión napoleónica. Ponía ya a su hermano José Bonaparte, un hombre, un borracho, un alcohólico, lo pone a gobernar España y pues obviamente los españoles reaccionan, se crean esas juntas de gobierno para no acatar ese mandato. Entonces ya ellos en 1812 logran expulsar a las tropas napoleónicas de allí de España y ya recordemos que en 1915 fue derrotado totalmente Napoleón, la batalla de Waterloo, por los ingleses y otras potencias que se unieron. Entonces fueron dos situaciones que facilitaron para que España regresara a la reconquista. Por un lado, pues se quitaron un enemigo o una amenaza de encima como era el Imperio Napoleónico, y por el otro lado la situación de acá de la Nueva Granada, que no aprovecharon, como les había dicho, la independencia y empezaron a pelear entre ellos mismos. Entonces esta situación, estas dos situaciones, estas dos coyunturas las aprovechan los españoles y viene la reconquista acá a este territorio. Viene el general Morillo con 15.000 hombres, traía instrucciones lo llamaban el pacificador, porque la idea era de que no llegara con violencia. Entonces él divide su ejército allí en la isla Margarita y viene con 7.500 hombres para la Nueva Granada, y al primer territorio que llega es pues a Cartagena. Allí se da una férrea resistencia, pero después de 106 días de sitio es vencida. Entonces viene acá a Santa Fe e implanta los tres tribunales, la Junta de Secuestros, que era para quitarle las propiedades a los patriotas, el Tribunal de Purificación, que eran los juicios que le hacían a los patriotas, y por último el Consejo de Guerra, que era fusilar a los patriotas. En total fusilaron 11 patriotas y vino la retoma de los españoles a este territorio, motivo por el cual se le llama la Patria Ova. Bueno, buenas, aquí ya en esta última diapositiva pues aparece lo que fueron las primeras constituciones. Dicen constituciones de 1810, ahí aparecen las dos primeras como les había dicho, por un lado la constitución de Cundinamarca y por el otro la constitución de las Provincias Unidas. Después estas provincias cada una coge por su lado, entonces la constitución del Socorro hace la provincia del Socorro hace su constitución, la de Tunja, la de Antioquia. Cartagena se declara por ahí independiente en noviembre. Viene la constitución de Mariquita y por este lado pues vendría otra nueva constitución, otra nueva república en Cundinamarca ya con otro presidente. Básicamente esta es pues la clase relacionada a estos tres temas en historia militar: las constituciones, la Patria Ova y centralismo y federalismo. Espero que le dediquen un tiempo a esto. Esto es muy importante. Esto puede ser bases para ustedes más adelante responder a otras materias como las ciencias sociales. De pronto, si se va a estudiar economía, también se tocan estos temas, entonces esto es importante. Bueno, que tengan un buen día, hasta luego, muchas gracias por su atención.